gloria en esta hora, Señor, te damos gloria. Amén, amén. Porque tú has perdonado nuestros muchos pecados, Señor. Porque por tu sangre hemos sido lavados. Porque sigues perdonando aún nuestros errores, Señor, y faltas. Te adoramos en esta hora y te damos gloria, Señor. Rendimos nuestro corazón, nos postramos ante ti, Señor. Eres digno, eres digno. Si a ti el Señor no te ha perdonado, no le adores, no le alabes. Pero si Él ha perdonado tus muchos pecados, hoy prorrumpe en una alabanza y en una oración que salga de tu corazón, de lo interno de tu vida. Aleluya, porque Él ha sido grande en misericordia. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias porque no te has dejado esperar, Señor. Y cuando empezamos a cantar, Señor, tú te empiezas a mover. Y tú estás en este lugar, Señor. Y tienes un propósito para los que estamos en este lugar. No es una casualidad que estemos en este día, Señor, aquí en tu casa para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer, Señor. Dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Yo quiero hablar de la gracia de Dios. ¿Puede ocupar su lugar? Me llamó la atención una ilustración, una anécdota de un hombre que ya tenía años de edad avanzada y no podía escuchar bien, había perdido la audición, ¿verdad? Y no podía escuchar bien, entonces batallaba mucho. Sus hijos, si se acercaban a él, tenían que gritarle las cosas para que pudiera oír, y eso no oía tan bien. El caso que, cansado de esto, fue al doctor y le ayudaron en esa situación, en esa condición. Le dieron un audífono, ¿verdad? Esos que están muy buenos, y se lo probó y empezó a oír, ¿verdad? Bastante. Yo creo más de lo que él había oído cuando tenía su oído regular. Entonces se fue a su casa y pasaron días y tenía que volver a la revisión con el doctor a ver cómo le había funcionado, y le dijo: ¿qué pasó? ¿Cómo se sintió? De maravilla, puedo oír más de lo que yo creía o que oía antes. Y le digo: le dijo el doctor, usted, su familia ha de estar muy contenta. Y dice: no lo sabe. Y se extrañó. Y dijo: y no sabe cuántas veces he cambiado mi testamento en estos días. Cuidado, no lo vayan a borrar del testamento. Cada vez que él oía cosas, cada vez que él escuchaba cosas que no le hacían bien, ¿verdad? Tal vez lo criticaban, tal vez decían: ay, ya quiero que se muera, ¿verdad? Qué sé yo. Pero él cambiaba su testamento y decía: no, la casa no es para mira cómo es. Pero la gracia de Dios no es así, hermano. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Y cuando pensamos en la gracia de Dios, no podemos comprenderla a la perfección, porque nosotros, si lo vemos con nuestro punto de vista como humanos, en nuestro lente, ¿verdad? Decimos que siempre estamos en nuestras relaciones de una manera egoísta, siempre esperando que se nos da, que siempre estamos con resentimientos: si me la hace, me la paga, que batallamos tanto para perdonar. Si quisiéramos juzgarlo y aprender lo que es la gracia de Dios, no podemos, hermano. Y cuando Pablo le habla a los romanos y les dice: la gracia de Dios es tan grande, tan enorme,
que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros por su gracia, no por lo que nosotros seamos. A pesar de conocernos, Él nos sigue amando. A pesar de que le fallamos, Él nos sigue amando. Y yo quiero hablar de la gracia de Dios, pero no se puede hablar de la gracia de Dios sin mencionar lo que es el pecado y sus consecuencias, lo que el pecado vino a hacer a la humanidad. Oiga, el huerto de Edén era algo hermoso, algo precioso, donde Dios tenía esa relación con Adán, con Eva, que ellos podían platicar cara a cara. Pero cuando la mujer prueba el fruto prohibido y el hombre sigue y hace lo mismo, pasa esta situación que vemos en la imagen. Ellos son confrontados por la desobediencia que cometieron ante Dios. Dios les había dicho: de todos los árboles del huerto pueden comer, solo de este no, de la ciencia del bien y del mal. Y escuchan a la serpiente, y después de que ellos comen de ese fruto se sienten avergonzados. No era como la serpiente que les engañó, que iban a sentir sabiendo solamente bien y mal y todo muy bien, sino que ellos saben que han cometido algo grave delante de Dios. Y dice el pasaje que Adán y Eva se escondieron, y llegó el tiempo que Dios quería estar con ellos, platicar con ellos, y no los encontraba, y empezó a decir: ¿dónde estás? Y esa voz se oyó por el huerto, cuando ellos se van con él y le dicen: Señor, hemos fallado. Y vemos que la consecuencia del pecado fue el ser expulsados de ese huerto de Edén, el ser alejados de esa presencia del Señor. Leímos en nuestro pasaje que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no dice que hay alguno que se escape, un pastor, un dirigente de alabanza, un músico, una mujer. No dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y fuimos alejados. El pecado quitó la imagen de Dios en el hombre. Quitó esa relación tan hermosa, sin interrupción, que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, donde podían escuchar la voz de Dios y nada los podía perturbar. El pecado llegó a hacerlos sentir alejados de Él y trajo como consecuencias la enfermedad, las ataduras que vienen a la vida y todo lo que ya sabemos. Dice la Biblia que desde ese momento ellos recibieron el castigo por su pecado. Por eso ahora trabajamos y nos cansamos. Por eso ahora la mujer da dolor a sus hijos, damos a sus hijos con un dolor que jamás en la vida quieren sentir los hombres. Todas esas consecuencias. El pecado fue grande. En ese panorama tan oscuro, donde Adán y Eva estaban en el huerto, siendo expulsados de ese huerto, hubo un destello de esperanza, un destello de la gracia de Dios. Cuando esos corderos fueron muertos, se les dio muerte para que con las pieles cubrieran sus cuerpos, cubrieran su vergüenza. Desde ahí era un símbolo de lo que Jesús vendría a hacer en la cruz del Calvario. Ese Cordero Santo, sin mancha, sin contaminación, vendría a morir en la cruz del Calvario, demostrándonos así la gracia de Dios. Aleluya. Nosotros somos pecadores, hermano. Es admirable cómo el Señor nos sigue amando a pesar de conocernos. ¿Verdad que a veces es bien difícil amar a la persona cuando ya le conoces su carácter, cuando te falla, cuando te traiciona? Y el Señor, en su gracia, nos sigue amando a aquella persona que le habla de Dios y que le dicen: acérquese, mire, Cristo le ama. Pero sin embargo ellos prefieren seguir en el alcohol, prefieren seguir en esa vida de pecado, lejos de Dios, no lo quieren aún, hasta se burlan. Y Él sigue amando a ese pecador. Esa es la gracia de Dios. El pecado vino a alejarnos de la presencia de Dios, pero la gracia de Dios ahora nos vuelve a
Dios. El pecado es una barrera que se pone entre Dios y el hombre. ¿Qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios, hacer lo que a Dios no le agrade, desobedecer, vivir conforme a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Que la palabra de Dios no nos rige, sino que nosotros hacemos lo que queremos porque lo queremos hacer. Ese es el pecado. Y yo creo que a nosotros el Señor nos encontró llenos de pecados, pero Él tuvo misericordia. Y esa gracia se derramó sobre nosotros. Ahí en el huerto del Edén, donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Dios les dio las consecuencias de sus pecados, pero también proveyó algo que vendría para toda la humanidad: el Hijo de Dios, para venir a morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Imagínense, después de ese tremendo situación en la que el hombre se encontraba, podemos ver ese destello de la gracia de Dios. Y Pablo hace referencia a esto, describiendo la gracia con dos términos que quiero que discutamos en esta hora de exponerles. Cuando está ahí hablando el pasaje, dice: siendo justificados gratuitamente. Miren lo que dice aquí: por su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido, es un don inmerecido. Cuando dice Pablo a los romanos: ¿saben que ustedes han sido justificados gratuitamente? Nos está diciendo que no solamente no se nos ha dado el castigo que merecían nuestros pecados, sino que también nos ha dado el Señor lo que no merecíamos. Imagínense, este hombre les quitaba cada vez la casa, el carro y los millones que tenía porque no se lo merecía. Si Dios hubiera hecho eso con nosotros, no nos merecemos nada, hermano. No nos merecemos nada. El hombre es pecador, el hombre se aparta de Dios, no buscamos a Dios. Si usted dice: yo sí busqué al Señor, era Dios que lo atrajo de muchas maneras y que habló a su corazón para que usted estuviera aquí. Ha sido Dios el que ha hecho por nosotros esa gracia inmerecida, aleluya, que ha derramado sobre nuestras vidas. Y dice que es justificación, y está hablando aquí de lo que es la justificación, aleluya. Quita la culpa, Él nos absuelve, es absolución, que no tenemos ya pecado. Y no quiere decir que alguien se merezca el perdón de Dios, pero cuando tú estás ahí, Dios en su amor y en su gracia, Él quiso perdonarnos, aunque nosotros nos merecíamos la muerte. ¿Qué es? Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Eso nos correspondía. Y cuando está hablando aquí Pablo diciendo a los romanos que era como un tribunal en el cual estaba un pecador, alguien que era totalmente culpable. Imagínense, ¿qué era de lo que el juez le tenía que dar? El juez le tenía que dar el castigo por sus pecados. Tenía que pagar la deuda que tenía. Pero cuando hablamos de que nosotros, el pecador, ha sido justificado gratuitamente, es que Dios dice: ya no te culpo, ya no te castigo por el pecado, te quito la culpa, te perdono. Es como si alguien tuviera muchas deudas, ¿verdad? Y va con el banco y le dice: ¿sabe qué? No puedo pagar estas deudas, tengo muchas deudas y no puedo pagarle. Y que le diga el del banco, que fuera bueno, ¿verdad? Le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, ya no debes nada. Esa es la justificación. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros, hermano. Para que usted sepa lo que ha costado la salvación que usted tiene. Para que usted, amigo que está en este lugar, persona que no se ha rendido a los pies de Jesús, pueda valorar lo que Jesús está ofreciendo, lo que Dios está ofreciendo en su gracia infinita, que es, aunque nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados, cuando Jesús
al cielo. Pero no, hermana, no es así, no es por lo que yo pueda hacer por Dios, es por lo que Él ya hizo en la cruz. Es por su gracia inmerecida, esa gracia que a pesar de ver mis errores, que a pesar de ver mis fallas aún en mi vida, Él me sigue diciendo, ¿sabes qué? No tienes culpa, yo te veo como alguien que no es culpable, porque ha sido justificada por Cristo, aleluya. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a quedarnos sin valorar lo que es la gracia de Dios? No podemos, hermano. La gracia de Dios es grande. Él nos ha dado esa misericordia, esa gracia de lo alto. Nos ha dado la aprobación. La aprobación, fíjese. Porque cuando alguien está en el tribunal y está ahí, es culpable y le perdonan la deuda, de todas maneras se queda como criminal. Pero en Dios no trabaja así. En Dios, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes y te rindes a Él y le pides perdón, ahora no solamente te quita la culpa, sino ahora te aprueba. Ahora puede estar contento contigo. Ya no eres lo que eras antes. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué grande es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, hermano. Eres justificado gratuitamente. Aleluya. Ese don inmerecido ha llegado y está ofreciéndose a aquel que no le ha conocido. Si hay alguien entre nosotros que no ha rendido su vida a Jesús y que aún está indeciso de darle su corazón, que tal vez ha escuchado que Cristo le ama, yo le invito en esta hora para que acepte la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que no le va a decir, ¿sabes qué? Has pecado tanto que ya no te puedo perdonar, sino que esa gracia que aunque ve su corazón cómo ha estado lejos de Dios y cómo le ha ofendido, esa gracia le dice, hijo, te amo, yo di mi vida en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Recibe la gracia de Dios en esta hora. Persona que nos visitas, Él te ama y quiere darte esa gracia de lo alto. Aleluya. La aprobación, como si nunca hubiéramos pecado. Así nos ve el Señor. El culpable paga su deuda, pero siempre va a tener en su récord que ha sido culpable de algo, que robó, que mató. Pero cuando venimos a Dios, en su gracia misericordiosa, en esa gracia maravillosa, Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Se fija, Dios no es como el hombre, que siempre perdona pero no olvida, que siempre recrimina. Dios no es así. Su gracia es tan grande que si nosotros le decimos, Señor, te pido perdón por el pecado que hice ayer, ¿qué me estás hablando? Porque ya pedimos perdón, pero todavía nos acordamos y a veces no nos perdonamos nosotros. Pero el Señor nos ve en su gracia, en su misericordia, como si no hubiéramos pecado. Así es. Por eso cuando el diablo venga con sus mentiras y con sus engaños, si tú has sido justificado, tú dile, ¿sabes qué? El Señor me ha justificado, me absolvió de mi culpa, pero también me dio esa aprobación como si yo nunca hubiera pecado. Ahora soy limpio delante de Él. ¡Aleluya! ¡Qué gloriosa es la gracia de Dios! Gloria a Dios. Nuestros pecados merecían la muerte, pero el Señor vino y nos dio esa justificación y tomó nuestro lugar. Ahora podemos ser aprobados por Dios. Amén. Justificación da a entender el trato de Dios con el pecador como si nunca hubiera pecado, pero también restaura la relación que teníamos delante de Dios. Esa relación que no se podía interrumpir, que era perfecta. Cuando hemos sido justificados, cuando hemos sido redimidos, ahora el Señor nos da esa restauración de lo que habíamos sido
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas él herido fue por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Él nos ha dado de su gracia, de su poder. Él nos dice que nosotros hemos sido justificados en él. Aleluya. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero a través de esa justificación, a través de que Él con su gracia nos ha llamado otra vez hijos, ahora tenemos derecho a esa vida eterna. Qué grande es la gracia de Dios, hermano. Usted goza en esta hora de saber que Él ha sido grande. Gracias, Señor. Él nos declara justos. Él ofrece redención. Redención nos habla de algo que es librado de la esclavitud, que algo que ha sido comprado con un precio. Eso es lo que quiere decir redención. Y hablando de nuestra vida, de la vida del hombre, el hombre al dar la autoridad al diablo, ¿verdad? Al seguir en el pecado, al hacer el pecado, se ha convertido esclavo del pecado. Amén. Y tiene que ser redimido, tiene que ser comprado. No puede por sí solo. El que está envuelto en cadenas de esclavitud, de pecado, de maldad, ya sea de drogas, de vicios, ya sea de pornografía, ya sea de tantas cosas que son pecado delante de Dios. Él no puede salir por sí solo. Solamente Cristo puede romper esas cadenas, y lo ha hecho en la cruz del Calvario, cuando estaba ahí clavando todos nuestros pecados ahí en esa cruz, llevando el pecado de aquel que no le quiere servir, llevando tu pecado y el mío. Tal vez nosotros fuimos renuentes, pero en esa cruz donde Él nos compró con precio de sangre, ahí estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Es decir, yo tomo el lugar del pecador. Y dice Jesús, ¿sabes qué? Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por amor. Ahí estaba porque Él quería hacerlo. Y era Dios con nosotros el que estaba dándose ahí en la cruz, derramando su vida, un precio costoso. Él podría haber hecho otras cosas, podría haber destruido a la humanidad, porque Él tenía un plan perfecto, pero nosotros nos equivocamos. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande, y esa gracia que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, un regalo gratuito. Aleluya. Dice su palabra ahí en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, según las riquezas de su gracia. Oh, esa gracia tan hermosa que no cambia, que no mengua, esa gracia que aún en este tiempo se está extendiendo a la humanidad, esperando paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y quisiéramos decir, Señor, que no te cansas del pecador, que no te cansas de la iglesia que no te obedece. Pero ahí está la gracia de Dios, esperando paciente por ti. Ahí está la gracia de Dios, esperando por su iglesia, a que se rinda, a que se entregue, a que valore la gracia de Él, siendo paciente, pasando por alto los pecados pasados. Qué grande es la misericordia de Dios. Dice: pero ahora con Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora estamos cercas, aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, aquellos que le hemos dicho sí a la gracia. Estábamos lejos de la presencia de Dios porque habíamos pecado, pero ahora podemos estar cercanos a ese Dios de la gracia, que no se
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí estaba ese Jesús, diciendo: yo quiero que ellos vivan, y por eso voy hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesús maravilloso que dijo: yo no quiero que se pierda la humanidad, sino que tenga un destello de esperanza en medio de ese panorama oscuro que el pecado traía: condenación eterna, muerte, alejados de Dios. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su gracia hermosa y maravillosa, Él en Jesús vino y concilió al mundo consigo mismo. Aleluya. Dios, aleluya. Y yo quiero terminar con esta pregunta que en Romanos 6 está en el primer versículo, en el versículo 1, y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué vamos a hacer con esta gracia que Dios nos ha dado y que nos sigue dando? Persona que estás aquí, que no habías tal vez escuchado del Señor, ¿qué vas a hacer con la gracia que el Señor te está ofreciendo? ¿Vas a menospreciarla? ¿O vas a recibirla? ¿Vas a decir: Señor, ¿qué hago para corresponder a esa gracia tan grande? Nuestros corazones deberían de ser movidos, hermano, a una entrega más grande, a no estar apáticos, a entregarnos y rendirnos en toda la extensión de la palabra, aquí y afuera del templo, a decirle: Señor, ¿qué hago por ti? Porque tú has hecho grandes cosas. Tu gracia ha sido grande, aunque no lo merezca. ¿Qué pues haremos con esta gracia? Había una mujer que sus pecados eran muchos y que no pudo contenerse. Estando Jesús en una casa donde ni siquiera le habían lavado los pies, ni le habían dado una atención que se merecía aquel que iba a visitar, venció todo. Y esta mujer fue hasta los pies de Jesús, valorando esa gracia, valorando a ese Jesús que vino a buscar y a salvar al que se había perdido, diciendo: Señor, esto que tengo, esto te doy, este perfume de alto precio. Y lo quebró, empezó a lavar los pies de su maestro, los pies de Jesús. Pero que no había ahí más personas. Tal vez los fariseos no se sentían tan pecadores, religiosos. Decían: no, si yo ayuno, si yo hago estas cosas. Vengan a Jesús como si nada. Sin embargo, esta mujer, que le había sido perdonado mucho, dice su palabra, amó mucho. Y puso de ser lo que más tenía, algo de más valor que ella tenía, y empezó a vertirlo a los pies de Jesús. Esos pies que serían pasados por el pecado que había cometido. Esos pies que serían clavados en esa cruz por el pecado que ella había cometido. Porque esa gracia tan grande que Él derramó comprando nuestra vida en la cruz del Calvario. ¿Qué pues harás con la gracia de Dios? ¿Tú crees que el servicio que le das es lo que la gracia de Dios merece? ¿Es lo que ese Jesús maravilloso merece? ¿Es lo que ese Dios paciente merece? ¿Por qué no nos vamos con esta reflexión y le decimos: Señor, yo quiero corresponder a esa gracia maravillosa? Así es. Entregándome por completo, dándote mi vida. No voy a ganarme nada, porque tú eres el que te has ganado. Tú
pagado la deuda por mí. Pero sí voy a corresponder en agradecimiento. Sí voy a decirte, Señor, valoro tu gracia, valoro tu perdón, valoro tu paciencia conmigo. Valoro esa gracia que ha sido derramada en mi vida. Dios no es como este hombre que cambia el testamento cada rato. Él aún sigue esperándonos y aún nos sigue viendo con ese amor eterno. ¿Por qué no corresponder al Señor? Pregúntate tú, ¿qué estás haciendo para corresponder a esa gracia maravillosa? Y si quieres decirle, Señor, en este altar, gracias, no lo merecía. No merecía que tú estuvieras en esa cruz. Sin embargo, recibo tu gracia y te agradezco, te alabo, te glorifico. Si gustas pasar en esta hora, pasa a este altar. Si hay alguien entre nosotros que no ha recibido esa gracia, que no tiene a Cristo en su corazón, que tal vez tiene un corazón necesitado, que se siente pecador y se siente que no tiene perdón, yo te digo en esta hora, Cristo te ama. Él te quiere perdonar, Él quiere entrar en tu vida. Amén, amén, así es. Y no importa el pecado grande que tengas en tu corazón, su misericordia, su gracia es más grande que tu pecado. Acéptale, recíbele a Jesús en esta hora. Y si usted gusta pasar al altar, hermano, pásele. Tristemente los altares se están perdiendo, no sé por qué. Como que cuando empezamos el camino de Dios somos tan fogosos y no queríamos salir de la iglesia y no queríamos ni siquiera levantarnos del altar, pero pasa el tiempo y esa fogosidad, esa expresión al Señor se va menguando. Pero en esta hora te he expuesto la gracia de Dios. Él merece mejor de lo que tú estás haciendo. No que seas perfecto, pero que le agradezcas, que reconozcas la misericordia de Él. Esa gracia inmerecida